Bendiciones en Cristo, amados hermanos. Bienvenidos a esta quinta ponencia sobre el Credo de los Apóstoles, aquí en el Seminario Teológico Marangatú. Somos un seminario reformado con las miras de capacitar al pueblo de Cristo a ser hecho conforme al patrón bíblico, conforme a lo que el Señor ha revelado en sus escrituras. Así que quisiera empezar hoy con una oración encomendándonos a nuestro Dios Trino. Eso hemos estado estudiando, conociendo más de nuestro Dios Trino. Oramos entonces. Padre amado, Padre bueno, venimos a ti, Señor, en los méritos de Cristo, delante de tu trono de gracia, Señor. Venimos a ti, Señor, a través de la intercesión de tu Santo Espíritu, Señor, quien ha aplicado todos los beneficios de la salvación comprada por nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así, Señor, ese plan eterno que tú en la eternidad pasada, Señor, en ese pacto de redención intertrinitario, Señor, donde tú creaste ese plan hermoso de escoger a un pueblo para manifestar la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor, mostrar tu benevolencia, tu misericordia, tu amor, tu compasión. Gracias, Señor, porque lo que tú has hecho y lo que estamos experimentando en nuestra vida nos lleva, Señor, a acercarnos a ti en adoración, a acercarnos a ti, Señor, en sumisión, a acercarnos a ti, a vivir una vida de discípulos obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día con la iluminación de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestro entendimiento, pero por sobre todo que también, Señor, podamos aplicar estas verdades a nuestra vida, no solamente para una devoción personal, sino para servir mejor a tu reino, Señor, para bendecir la vida de aquellos que nos rodean, para ser sal y luz donde tú nos has puesto, Señor, pues hemos sido comprados con una sangre preciosa, hemos sido transportados a una ciudadanía celestial con miras también de invitar a otros, Señor, a que se arrepientan y confíen en el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de tu reino. A ti nos encomendamos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues bien, como les decía, estaremos ya abordando lo que es el credo de los apóstoles aquí en esta lección número 5 que ya abarca lo que es la iglesia. Hablando entonces de lo que es la iglesia, nuestro credo, el credo de los apóstoles, nos dice, creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. A esto se refiere nuestro credo cuando está hablando de la iglesia. Ya vemos como esta sección de la iglesia está en la parte tercera que corresponde, diríamos, ya a más pegado a lo que es el Espíritu Santo. Como sabemos bien y habíamos entendido en la clase pasada, es el Espíritu Santo quien va santificando, capacitando, equipando a la iglesia para llevar adelante todo lo que es la obra de Cristo, todo lo que el Señor ha dado en su gran comisión, las buenas nuevas de su reino, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido hacer esto, Señor, a través de tu iglesia, empoderarla con tu Santo Espíritu. Y eso queremos hacer hoy. Queremos dignificar tu nombre, exaltar lo que tú has mostrado en este credo histórico, que es un legado de nuestros hermanos del pasado. Así que ya rápidamente vamos moviéndonos entendiendo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es una idea de Dios, no una idea del hombre. Vemos entonces que en el bosquejo que hoy vamos a abordar tenemos cuatro partes. Vamos a ver cómo la iglesia tiene la autorización de Dios, a eso me refería cuando digo que es la idea de Dios. Vemos también que que la iglesia es santa, es decir, pura, sin mancha, moralmente, y también que tiene propósitos de apartar para las cosas del Señor. Vamos a ver también un poco sobre la universalidad de la iglesia. También veremos lo que es la comunión de la iglesia. Empezamos rápidamente nuestra primera parte. Cuando hablamos de la autorización, hablamos de que esto es una comisión apostólica. Ya habíamos nosotros hablado de que la iglesia es iglesia de Dios, que el Señor Jesucristo había dicho de que el Hades no prevalecería contra su iglesia. Y cuando le dijo esto a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le estaba diciendo a Pedro en aquel momento donde él se revela
cuando ellos le preguntan, o mejor dicho, él pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro obviamente responde, no de manera humana, sino empoderado por el Espíritu Santo o capacitado por el Espíritu Santo, que le reveló que Jesucristo de Nazaret, su rabí en ese momento, era el Mesías. Y él, ante esta revelación, no tiene mejor idea que darnos esta declaración hermosa, diciéndonos de que su iglesia va a ser edificada, de que su iglesia va a prevalecer, de que su iglesia es triunfante, de que su iglesia es militante, de que va a estar haciendo algo en este lugar, expandiendo el reino de Dios. La iglesia, amados hermanos, es la forma visible como el reino de Dios se va expandiendo. Y esto es una autorización, o mejor dicho, viene con autorización de nuestro Dios Trino. Así que moviéndonos en nuestro credo, vemos que dice, creo en, y cuando hablamos iglesia, ¿a qué nos referimos con iglesia? Cuando queremos hablar un poco de la autorización, vemos que tenemos que abordar tres puntos. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Hay autorización ahí para llamar a la iglesia iglesia? Es una idea de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo sobre la iglesia y cuáles son las implicaciones de estas dos partes? De que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento y que también Jesús promovió la idea de una iglesia aquí en la tierra. Recordemos que antes de abordar un poco el Antiguo Testamento, esto es importante hoy, especialmente porque hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia local. En Brasil hay un movimiento muy popular llamado los desiglesiados, una forma de traducir un poco lo que está en portugués. Es decir, que hay gente que se considera creyente que no van a la iglesia, que tienen una, entre comillas, fe individualista, una espiritualidad que dicen ser conforme a la escritura y que supuestamente ellos llegan a las conclusiones estudiando pasajes como el libro de Hechos y otros pasajes donde se reunían en las casas. Entonces ellos concluyen erróneamente de que no deben reunirse en templos, de que no necesitan de la iglesia de manera ordinaria para llegar a la salvación y cosas así. Pero vamos a estudiar un poquito más eso porque eso tiene un grado de verdad, pero no es tal cual. Vamos a ver dónde está ese error de personas que no valoran a la iglesia, que van a la iglesia cuando tienen ganas y no sienten una contrición o convicción del Espíritu Santo para congregarse fielmente, a pesar de haber escuchado muchísimas veces el capítulo de Hebreo 10, donde dice de que no dejaron de congregarse como algunos tienen por costumbre, que está en el libro de Hebreos, que sabemos que es una exhortación dura para eh, aquellos judíos que estaban viniendo a Cristo, pero que después por causa de persecución decidieron dejar las cuestiones cristianas y querían volver otra vez a los rudimentos judaicos. Y entonces el autor de la carta de los Hebreos le dice, no, esto no es así. No pueden desechar a Cristo y creer que van a seguir siendo salvos por volver a temas como Moisés, el tabernáculo, los ángeles, las ofrendas, el templo y cosas así. No, Jesús es superior a todo eso. De eso habla el libro de Hebreos. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, hoy corre mucho la versión de que la iglesia que conocemos hoy empezó en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos capítulo 2 en aquel día de Pentecostés, pero ya vemos que la idea de iglesia ya se gestaba en el Antiguo Testamento. De hecho, que la palabra eclesía, que es traducida del del griego, perdón, eclesía está en griego, pero viene del hebreo una palabra llamada cajal, que esto estaba ya en el Antiguo Testamento y se refería a asambleas, a congregaciones, a aquellos llamados de afuera para tener una reunión especial. También se le conoce como Santa Convocatoria. Es decir, me refiero a eso, Santa Convocatoria ya es más en el culto, una convocatoria, un culto, pero era la iglesia, la asamblea, la congregación, la que se reunía ya como pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento sabemos que el Señor llamó a Abraham para formar una nación y ahí vemos la iglesia como nación. Así que Deuteronomio, Jueces, Reyes y Salmos, cuando hacemos un estudio de, de aquella traducción del hebreo al griego llamado la Septuaginta, ahí vamos a ver la palabra eclesía. Y cuando vemos un poco la Septuaginta fue una traducción hecha por judíos, helenistas, judíos que tenían conocimiento de griego y empezaron a traducir, ellos siendo bilingües, manejando lo que es el hebreo y el griego, tradujeron el Nuevo Testamento
y usaron interesantemente la palabra eclesía para aquellas cosas que estaban en el Antiguo Testamento y se referían a iglesia, y también en el Nuevo Testamento se refería a iglesia. Entonces aquí tenemos una prueba de que la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento, sino que ya existía en el Antiguo Testamento. El registro bíblico lo confirma con el término eclesía, lo tenemos de la Septuaginta. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, esto era la reunión, esto era eclesía, esto era la congregación, a esto se dedicaban el pueblo escogido de Dios, apartado con un propósito santo de ser sal y luz a las naciones. Ese era el propósito del pueblo de Israel, una nación especial, una que era insignificante, que fue llamada por Dios para mostrar su gracia ante todas las otras naciones paganas. Recordemos el llamado de Abraham, que le llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, una nación pagana llena de idolatría. Le llamó a él para formar una nación, un pueblo especial donde el Señor iba a revelar sus oráculos, es decir, todo lo que apuntaba a Cristo, la semilla, la promesa iba a venir por Cristo, y todo lo que había en el Antiguo Testamento era y es apuntado a Cristo. Entonces, eso, por ejemplo, las ceremonias del libro de Levítico, que a veces cuando la leemos puede ser un tanto no tan entretenidas, pero cuando tenemos en la mira a Cristo, vemos de que esto eran una sombra de la santidad, mejor dicho, eran una sombra de aquel Cristo que había de venir. Cuando vemos en el libro de Hechos, vemos que también la palabra eclesía aparece, esto ya en el Nuevo Testamento, como estamos tratando de comprobar aquí que la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento. Aquí vemos en aquel momento cuando Esteban iba a ser apedreado, él relata la historia de Moisés y habla de la palabra eclesía, eclesía, asamblea, y está contando qué, está contando cosas del Antiguo Testamento, se está refiriendo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y usa la palabra asamblea, que es un sinónimo de la palabra iglesia. Así que aquí comprobamos entonces de que la palabra eclesía demuestra que la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento, sino que es la continuación de lo que había ya empezado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro usa también el lenguaje que se ve en el Antiguo Testamento dirigido a Israel. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido. Pedro trae a colación cosas que se dijo por Israel del Antiguo Testamento y se dirige a la iglesia para traer consuelo, para afirmarles en su identidad como pueblo de Dios. Así que con esto vemos también que el apóstol Pablo en Romanos 11 también habla, hace esta comparación y nos muestra de que la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento, sino que es la continuidad del Antiguo Testamento. Pablo nos dice de que es las primicias, de que es como la masa, y esto refiriéndose a lo que se practicaba en el libro de Levítico, que cuando uno llevaba ahí la masa, las primicias representaba a todo el pueblo. Sigue hablando también Pablo, compara a la iglesia como la raíz, como las ramas, es decir, cuando estamos hablando de iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia de Dios es el tronco, es el pueblo de Israel como empezó, pero nosotros somos los olivos injertados, es decir, los gentiles. Así que no hay dos árboles, esto es muy importante recordar, no hay dos árboles, no es que Israel étnico es un pueblo de Dios y la iglesia hoy conformada por los gentiles es otra. No, Jesucristo solamente tiene una novia, no tiene dos, no es un adúltero. Así que se va a casar con una, no con dos. Y también existe solo un árbol que tiene injertados también olivos silvestres. Eso lo vemos en Romanos capítulo 11. Le invito a que lo lea de manera que cuando vaya a visitar algunas iglesias y vea que hay un fuerte énfasis en lo que es el pueblo de Israel con banderas, con danzas y cosas así, uno ya puede estar entendiendo qué tipo de eclesiología o doctrina de la iglesia tiene ese lugar que estoy visitando, que ellos no hacen esta distinción de que hay un solo árbol injertado, perdón, con olivos silvestres injertados, pero es un solo árbol. Ellos hacen una diferencia de dos árboles si usamos la analogía de Romanos 11. Entonces, vemos ya que tenemos autorización para la iglesia, entonces, para decir que empezó en el Antiguo Testamento, que es la continuación del Antiguo Testamento, y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para darnos la autorización de la iglesia. Nuevamente la palabra iglesia aparece en Mateo 16, que ya habíamos leído un poco, cuando se refería a la declaración de Pedro y Jesús respondiendo, mi iglesia prevalecerá contra el Hades. Mateo 18, ya en el caso de la disciplina, cuando una persona es disciplinada, ya le dice,
Si no se arrepiente, bueno, trátelo como publicano, está hablando de la disciplina ahí, pero dice, llévelo a la iglesia, muestre, háblelo a los líderes de la iglesia, es decir, utilizando lo que es una terminología de iglesia para un caso de disciplina. Mateo 10 que ya habíamos leído, edificaré mi iglesia, la de no prevalecerá. Cuando habla ahí un poco de lo que es iglesia, ahí vemos que iglesia, cuando dice edificaré, que ahí está la palabra en el griego, significa que va a restaurar, no es que algo totalmente nuevo. La iglesia que hoy vivemos no es algo totalmente nuevo, sino que es restaurado, es algo que está siendo edificado, construido, continuado. A eso nos referimos. Por eso le decía que en el pasaje de Mateo 18, en el contexto de la disciplina, le llama dilo a la iglesia, dilo a la congregación. Así que eh, el mismo Mateo, hablando un poco de esto también en el capítulo 18, dice de que a la iglesia, a la congregación. Así que estos son en los casos entonces de disciplina. Así que vamos viendo ya entonces el paralelo que hay entre el Antiguo Testamento, de que había una reunión, estaba la ley, estaban los líderes en la iglesia del Antiguo Testamento, que recordemos lo que pasó con Moisés, que se sobrecargó de trabajo, pero después su suegro Jetro le dijo, ¿por qué no delegas a otras personas? Y de ahí vemos entonces que él fue delegando a ancianos, de ahí nuestro sistema presbiteriano toma muchos principios para nuestro sistema de gobierno, que hoy tenemos ancianos, que también se ve en la estructura jerárquica de las sinagogas de ese tiempo y también las de hoy. Pero bueno, vemos aquí el paralelo y concluimos entonces de que la iglesia no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, sino una continuación del Antiguo, con sus líderes, en el caso ya de Jesús, que es la cabeza de la iglesia en el Nuevo Testamento, como vemos aquí, pero ya allá en el Antiguo Testamento vemos un poco cómo se manejaba también el tema de la iglesia. Vemos entonces que Jesucristo es quien une a esta iglesia Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí vemos por el lado izquierdo, tenemos la tabla de la ley y un escrito en hebreo, mostrando así de que Cristo es el que une su iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el Israel vemos el cumplimiento de Dios de las promesas, y eso aparece también en Romanos 8. Romanos 8 habla de eso. Vemos también de que en el Antiguo Testamento ellos debían guardar el pacto del pueblo de Israel. Ahí le tenemos a Abraham cuando fue llamado a ser la nación abrahámica y aparece también en el Nuevo Testamento. Así que hay una conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos también el trono de David que es instituido y que gobierna sobre Israel y Judá. Y esto aparece también referencias en el Nuevo Testamento. Así que vemos la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo y no podemos jamás decir esa tontería de que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, porque el registro bíblico es abundante, a tal punto de que vemos aquí esta comparación de que Jesucristo restaurará el trono de David y gobierna sobre Israel y Judá. Esto es ya en el Antiguo Testamento, pero hay promesas en el libro de Lucas y el libro de Hechos que también hacen referencia a esto. Por otra parte, vemos cómo Jesucristo establece su iglesia, la iglesia neotestamentaria, con algunas pequeñas diferencias de lo que es la iglesia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús ya es el fundador aquí del Nuevo Testamento, entendiendo de que Él vino y se encarnó. Ya habíamos estudiado sobre la encarnación de nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él transformó el fracaso de la iglesia del Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento Israel tenía que ser una luz a las naciones y llevar estas buenas nuevas del reino, expandir el reino de Dios, pero conocemos la trágica historia del reino dividido, los descendientes de Salomón, cómo pelearon por el trono y luego hubo disputas, crisis política, golpe de Estado y muchas cosas más, reino dividido, idolatría por doquier, cautiverio en diferentes lugares y hay totalmente un reino dividido, dejando una expectativa de un Mesías que habría de venir. Eso vemos lo que es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo el rey está aquí, el rey es Cristo, cabeza de la iglesia. Efesios y Colosenses testifica de esto. Él es el esposo de la iglesia, así que Efesios y Apocalipsis también nos habla de cómo Cristo en el Nuevo Testamento es el esposo de su iglesia. Jamás podemos desechar lo que es el concepto de la iglesia, dado que Cristo no tiene relaciones o aventuras por ahí fuera de la iglesia. Eso es categórico y tenemos que entender cuando queremos charlar con personas que dicen, yo no necesito irme a una iglesia organizada, yo no necesito irme, yo soy la iglesia y cosas así.
usando cosas que tienen grado de verdad, pero tergiversando para vivir en desobediencia. Cristo nos dio la gran comisión de Mateo 28 y de hacer discípulos de todas las naciones. Así vemos a Cristo entonces unificando a su iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces concluimos que la autorización de Jesús es para la iglesia que está mostrada en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de que tenemos autorización del Antiguo Testamento y de Jesús para llevar a la iglesia adelante? Pues bien, hay una continuidad fundamental. Si empezó en el Antiguo y continúa ahora, hay una continuidad y eso nos va a enseñar muchas cosas sobre doctrinas, porque no vamos a hacer una separación como hacen algunas personas que dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo. No, 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 no. Somos la iglesia. Mis hermanos son aquellos también que fueron los santos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando abro mi Biblia, hago mi devocional del Antiguo Testamento, tengo que sentir un sentido de pertenencia, de identidad, de filiación con mis hermanos, porque hay una continuidad. Es el plan de redención que tiene una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca cortemos a la mitad y digamos, eso no tiene nada que ver conmigo, dejo todo de lado. De alguna u otra manera, siempre Cristo está en algún pasaje del Antiguo Testamento. Hay que profundizar un poco más a veces para entender esto nada más. Ahora bien, las implicaciones tenemos tres: propósito, creyentes y no creyentes y obligaciones. Cuando hablamos de las implicaciones de que tenemos autorización, a esto nos referimos. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la iglesia es mostrar y dar testimonio de que la historia se divide en tres partes, que Dios primeramente lo creó todo bueno, el reino de Dios siendo creado con miras a ser expandidos con la mayordomía dada al ser humano, imagen y semejanza del Señor. Luego vemos cómo el pecado entró y eso se llama la caída. Y luego vemos las promesas de que todo será restaurado de nuevo. Y ya habíamos hablado de cómo el Espíritu Santo sigue obrando en esa obra de redención. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué autorización tiene la iglesia para hacer esto? Este propósito es mostrar que hubo una creación, que hubo una caída y que todo va a ser renovado. Para eso está la iglesia en este mundo, expandir el reino de Dios y dar testimonio de esto, no solamente para cosas superficiales como ayudar al prójimo o dar píldoras de automotivación, no, hay un testimonio firme que la iglesia tiene que dar y aquí tenemos muy claramente lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. El propósito de la iglesia es dar este testimonio. Sigo rápidamente. Ahí entonces ya tenemos el propósito. Cuando hablamos de que la iglesia empezó en el antiguo y continúa en el nuevo, la implicación de eso es de que hay dentro de la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento existía una membresía mixta. ¿A qué me refiero con mixta? De dos partes, creyentes y no creyentes. Esto lo vemos en el libro de Levítico y de Deuteronomio, hablando del Antiguo Testamento, de que el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, había gente que verdaderamente era fiel, que amaba al Señor, que seguía todas las ordenanzas, la revelación que ellos tenían y recibían las bendiciones, y aquellos que no sabemos que recibían las maldiciones. Y de estas dos cosas habla el libro de Levítico y Deuteronomio. Aquí vemos en esta imagen la membresía era mixta. El pueblo de Dios tenía creyentes e incrédulos dentro de ellos. ¿Qué sucede en Juan capítulo 6? También tenemos lo mismo. Por ejemplo, Judas era una persona que estaba dentro del pueblo de Dios, hablando ya del grupo más íntimo del Señor, que incluso llegó a hacer obras de apóstol. Y vemos de que a pesar de que él tenía y hacía muchas cosas y acompañaba al Señor y parecía que era verdaderamente trigo, al final terminó siendo cizaña y mostró su verdadera naturaleza. Así que vemos también en la vida de Judas que la membresía en el Nuevo Testamento de la iglesia también es mixta, creyentes y no creyentes, aún en el círculo más íntimo del Señor, Judas Iscariote, el traidor. Segunda de Corintios, por eso el libro de Segunda de Corintios siempre nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos. Es cierto que cuando uno predica desde el púlpito, lo hace buscando, confirmando a los hermanos en fe, pero también siempre está el llamado a que nos examinemos, a que probemos nuestra fe para ver si estamos en Cristo. Siempre tiene que haber ese autoanálisis, esa introspección que es sana, que es buena, que es bíblica. Así que eso tenemos que saber siempre de que dentro, por más de que hay personas que están en la iglesia, tenemos que seguir predicando el evangelio
todos los cultos, todas las reuniones, no porque ya hizo su oración de fe hace mucho tiempo y pasó frente al altar y sintió piel de gallina y se cayó desmayado, ya no hay necesidad de hablar del evangelio. No, al contrario, hay que seguir, hay que seguir. ¿Por qué? Porque el autoexamen es un medio que el Señor nos da para confirmarnos también en fe. Y ahí llegamos entonces a la implicación de que la iglesia empezó en el antiguo y nuevo. En el antiguo la membresía era mixta, creyentes e incrédulos mixtos dentro de Israel, y también en el Nuevo Testamento tenemos eso. Y esto obviamente nos lleva también a algunas obligaciones. Cuando hablamos ya de obligaciones en el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley mosaica, la ley que es la ética y norma de cómo debe vivir un creyente. Por más de que nosotros hoy estamos en el Nuevo Testamento, jamás podemos desechar la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en todo caso estaríamos diciendo que es bueno robar, que es bueno codiciar, que es bueno usar el nombre de Dios en vano. Si es que vamos a decir, no, ahora estamos en el periodo de la gracia, olvidémonos de la ley. Ese tipo de incoherencia, ese tipo de declaraciones absurdas no competen al cristiano que entiende la continuidad de la iglesia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que no desechamos la ley. Eso también vemos que en el Nuevo Testamento no se desechó la ley, sino que se utilizaba la ley con diferentes propósitos, sí, para mostrar el pecado, para vivir una vida más íntegra. Sabemos que la ley no salva a nadie, pero sí nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. La palabra dice que que la ley era como nuestro tutor, como nuestro maestro, que nos llevaba a Cristo, porque si ves la ley, te ves que no cumplís la ley, te ves condenado y obviamente te lleva también a pensar de dónde está mi Salvador, digo bien, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que hace también la ley. Sirve para restringir el pecado, para mostrarnos nuestro pecado. Entonces vemos eso como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos esta continuidad. Las implicaciones es que el reino de Dios empezó, no ahora en el Nuevo Testamento, en Marcos 1:15, por ejemplo, donde el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creen en el Evangelio. No, eso ya empezó con Abraham en Génesis 17, donde el Señor le dijo, haré de ti una gran nación, te daré descendencia, y prácticamente le estaba diciendo que de tu semilla vendrá el Mesías, apuntando a lo que se dijo ya en Génesis 3:15. Y lo vemos en Romanos capítulo 4, donde habla también de la fe de Abraham, donde se está hablando de la justificación, donde se está hablando de que el reino de Dios sigue siendo expandido. Empezó en el antiguo, continúa en el nuevo. Esa es la implicación de de continuar con la iglesia, expandiendo el reino de Dios, haciendo discípulos, como nos dice Mateo 28:19. La idea de la iglesia de Dios es glorificar a Dios. Eso era en el antiguo y eso es en el nuevo. Así que jamás digamos de que la iglesia en el Antiguo Testamento era solamente como una especie de prueba donde ellos tenían que ganarse la salvación por obras. No, de ninguna manera. Siempre fue el glorificar a Dios que le sacó de la tierra de Egipto. Esto siempre ha sido así y seguirá siendo así. Nuestro Egipto es el mundo que el Señor nos ha sacado del mundo, y la idea es glorificar a Dios. La iglesia tiene ese propósito. Cuando hablamos de iglesia, no pensemos en algo pesado que es con nuestro propio esfuerzo que vamos a llevar adelante una iglesia exitosa, avivada, y no. Es con la fuerza del Señor. Él ha comprometido su nombre. Él instrumenta, equipa y capacita a su iglesia para ser triunfante y militante. Y eso lo vemos obviamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la teología de la cruz. La iglesia está empoderada, está capacitada, el Espíritu Santo la sigue santificando y equipando no solamente con personas regeneradas, sino que vamos a ver un poquito más adelante que aún en la membresía mixta hay personas no creyentes que hacen cosas beneficiosas para la iglesia. El Señor usa a quien quiere, como quiere y donde quiere. Ahí terminamos esa primera parte. Entonces, cuando nos referimos a que la iglesia tiene la autorización de Dios, podemos concluir de que no es una idea humana, de que es una idea de Dios, y Él se ha dejado testimonio en el Antiguo y Nuevo Testamento. Jamás digamos que la iglesia empezó en el Nuevo, sino que es también empezó en el Antiguo Testamento, y ya hemos visto de que la membresía era mixta. Y ahora vamos a continuar un poco con la segunda característica de la iglesia de Jesucristo, que la iglesia es santa. Cuando hablamos de santa, estamos hablando de diferentes formas de interpretar este término o aplicar este término. Vemos que santa, santificada y santo se utiliza de forma diferente. La iglesia es santa, la iglesia es santificada y dentro de la iglesia hay santos. Así que hay diferentes formas, y
vemos que esto aparece otra vez aquí en el griego del Nuevo Testamento, habla de que la iglesia es santa, ahí está el término en griego. A ver un poco, aquí está. Bueno, también en el hebreo, así que vemos términos que apuntan a que la iglesia es santa en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en los idiomas que corresponden. No voy a entrar en detalle en el hebreo y en el griego, pero ahí vemos un poco de que la iglesia, ya sea que hablemos de la iglesia en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, con el lenguaje que cada uno tenía, habla de que la iglesia es santa. Es una característica importantísima entender de que la iglesia no es como cualquier otra institución, sino que la iglesia es santa porque el Dios Trino utiliza aquí a personas, utiliza la revelación suya para llevar a cabo adelante el plan de redención que Él ha creado desde la eternidad pasada. Cuando hablamos de santo, tenemos que definir un poco el término. Hablamos de santo cuando algo es moralmente puro. Cuando hablamos de santo hay otro significado que también significa apartada para un uso de servicio especial. Es decir, una persona puede ser santa, una cosa puede ser apartada solamente para la utilización en cosas santas, no que el objeto en sí sea solamente santo. Por dar un ejemplo, un púlpito que se utiliza en la iglesia está apartado, fue comprado para ese propósito y no se utiliza para otros, no para dar charlas motivacionales fuera de la iglesia y estar transportándolo de aquí para allá, sino que la iglesia se ha tomado la libre decisión de apartarla para un servicio especial para el Señor. Hay dos sentidos entonces cuando hablamos de santo. Hablamos también de santo cuando decimos que algo es moralmente puro, decimos que es libre de pecado y corrupción. Y qué mejor ejemplo de que nuestro Dios es santo cuando hablamos de que Él es puro y sin corrupción. Estamos hablando de el santo, que nuestro Dios es el santo, puro y sin mancha, sin corrupción, perfecto en todos sus atributos. Cuando hablamos de santos, también nos referimos a nosotros. Habíamos ya hablado un poco de la membresía mixta dentro de la iglesia. Recién vimos eso de que en la iglesia a veces hay creyentes y no creyentes. Pero nosotros no podemos estar diciendo a los hermanos, vos no sos santo, yo sí soy santo, porque soy más obediente que vos. No, nosotros también disfrutamos de una santidad externa, es decir, somos apartados del mundo y formamos parte de una congregación local, por ende, nosotros somos santos en ese sentido. Así que entendamos muy bien eso de que santo no significa solamente moralmente puro, sino que también hay una santidad externa. Cuando hablamos de moralmente puro, estamos hablando de una santidad interna, pero cuando hablamos de cuando hablamos de una santidad externa, estamos hablando de que por fuera disfruta del ser apartado para cosas santas. Es decir, Judas era santo, sí, estaba apartado y estaba siendo llevado bajo el discipulado de nuestro Señor Jesús. Tuvo el deleite de escuchar al Señor predicar muchas veces e incluso hacer cosas por el reino de Dios en ese tiempo, pero no tenía la santidad interna, no era moralmente puro y sin corrupción por dentro. Así que eso es importante entender esa santidad y externa que vimos y la interna ya sabemos, la regeneración, el corazón nuevo, la mente renovada, el Espíritu Santo morando en nosotros en perfecta unión con la Trinidad. Así que a eso se refería entonces en aquel pasaje de Isaías, cuando tiene una visión del Señor y ve de que el Señor es santo, santo, santo y reconoce de que Él es impuro, que Él es inmundo, incluso la gente a su alrededor tenía también esta condición y luego vemos de que viene un ángel y que un serafín y de una manera representativa vemos que con un carbón encendido tomado del altar a lo que es consagrado a Dios viene y lo santifica, es decir, le saca de su impureza. Entonces ahí es donde Isaías recibe su llamado y comisionado para ser un profeta y llevar adelante entonces esto después de esta visión. Es apartado, es santificado. Entonces, eso es muy importante tener este tipo de, este tipo de santidad también cuando hablamos de ser moralmente puros, es también comunicable. Dios es santo, Dios es puro y también Él nos va mostrando y capacitando para ir teniendo destellos de pureza. Es decir, eh, yo que soy casado ya no practico el sexo fuera del matrimonio. Uno que antes robaba ya no practica el hurto y otras cosas así. ¿Por qué? Porque la santidad que es comunicable del Señor
va llenando a cada persona o a su iglesia también en ese aspecto. Así que eso tenemos que entender bien también que es algo comunicable a su iglesia. Hablamos de este de santo en el apartado para un uso o servicio especial de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7, a pesar de que una persona está casada con un incrédulo, ese incrédulo es santificado, es decir, recibe una santidad externa, le ve a su esposa orar, le ve a su esposa ayunar, le ve a su esposa ir a la iglesia, le ve a su esposa criando a los hijos en el temor y la amonestación del Señor. Entonces vemos que ese incrédulo ve esas cosas buenas del Señor, entonces él está recibiendo al igual que Judas cosas buenísimas, pero ya obviamente sabemos que eh, él puede llegar a la salvación si se arrepiente y confía en el Señor, pero está siendo rodeado por cosas santas, está siendo permeado por cosas santas. ¿Y el pueblo de Dios es santo? Pues claro, en el Antiguo Testamento su pueblo es santo, incluso en tiempos donde ellos eran muy desobedientes, el Señor le decía, mi pueblo tiene que ser santo y siempre iba a rescatar otra vez a su pueblo, porque su pueblo tenía que ser santo. ¿Estaba conformado por incrédulos y creyentes? Sí. ¿Había tiempos de mucho desorden, corrupción e idolatría? Sí. ¿Dejaron de ser el pueblo de Dios por eso? No. ¿Dejaron de ser santificados por Dios? No. ¿El Señor le quitó todos los medios de gracia como la ley y otras cosas más? No. Por temporada sabemos que le quitó también el templo y cosas así, por la idolatría y por la corrupción y muchas otras cosas más, el paganismo y muchas cosas más. Pero el Señor siempre santificaba a su pueblo aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo ya sabemos que esto es una realidad. La iglesia de hoy, la iglesia neotestamentaria, es santa, está siendo santificada por el Señor. El Santo mora entre nosotros, su Santo Espíritu nos capacita. Por ejemplo, en Pedro nos llama, esto ya habíamos leído, que somos linaje santo, el lenguaje es familiar, el lenguaje es de identidad o pertenencia a nosotros que somos como los hermanos del Antiguo Testamento, es decir, nación santa. Vemos aquí un gráfico, entonces como la iglesia está, ven dentro de ese círculo, están los incrédulos y creyentes. Los creyentes vemos ahí en color dorado y los incrédulos en color oscuro, mostrando de que en este tiempo todavía no hay esa separación, todavía no sabemos quién es verdaderamente creyente. Obviamente, cuando una persona practica el pecado impenitentemente sin arrepentirse y cosas así, esa persona sufre la disciplina y después es apartado de la iglesia, es decir, entregado a Satanás y al mundo y a su propia carne. Ahora, este pueblo de Dios se ve de manera visible e invisible. Cuando hablamos de manera visible, vemos a todas aquellas personas que profesan la fe o que tienen incluso un cónyuge que es creyente y que a veces visita la iglesia. Vemos entonces personas que vienen también y se someten a la enseñanza de la iglesia. Todo esto es visible. Todo esto lo vemos en una iglesia local. En diferentes iglesias locales vemos todo esto. Esto es la iglesia entonces visible del Señor. ¿Pero qué es entonces la iglesia visible? Bueno, Génesis 17, cuando el Señor llamó a Abraham para formar una nación, ya hablamos de que eso es la iglesia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo sabemos también de que el Señor llama a su iglesia, y vemos, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis, donde le habla a las diferentes iglesias, iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Éfeso, le llama a su pueblo iglesia, a pesar de que había ahí gente que había olvidado su primer amor, creyentes y no creyentes. ¿Ok? Recordemos eso entonces. Hebreos 10 también habla de que el Señor castiga a aquellos que aman, disciplina al que ama. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué quiere decir esto? De que aún porque estás en la iglesia, el Señor te pide a vos que seas santo, te pide que seas obediente, y si no, si esto no haces, viene la disciplina y hay gente que ha, especialmente después de la pandemia, cuando ya no nos reunimos más de manera presencial, hay mucha gente que dejó de venir a la iglesia, otra gente de que sigue viniendo, pero sigue todavía sin un verdadero corazón arrepentido al Señor y jugando a ser iglesia. Que el Señor les conceda la fe salvadora es nuestra oración de siempre. Y para eso intercedemos y para eso obramos en la iglesia militante y triunfante del Señor. ¿A qué se refiere con iglesia invisible? Cuando habla de iglesia invisible, vemos ahí como ya están apartados los santos, los verdaderos regenerados, perdón.
estos que están en amarillo, que están siendo ya apartados en el día final, cuando Cristo venga, lo envíe los ángeles, juntarán el trigo y cizaña. Ahí vamos a ver quién eran los verdaderos regenerados y quién eran los hipócritas, quién eran los falsos hermanos, falsos maestros. Toda la Biblia habla de eso. Así que no es que soy yo ofendiendo a personas en la iglesia. La Biblia dice, cuidado de los falsos hermanos. Pablo decía eso. A falsos maestros, la Biblia está llena de eso. Hipócritas, la Biblia está llena de eso. Aún en el último día habrá personas que tendrán obras que parecerán que eran creyentes, pero el Señor Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mateo 7, 21 al 23. La iglesia verdadera, entonces, de esta óptica, invisible, digo bien, solamente es compuesta por los verdaderos creyentes y es considerada la verdadera iglesia, la pura, la santa, la sin mancha, la iglesia con la que el Señor Jesucristo ha de casarse. Y cuando vemos aquí en este gráfico, este círculo es lo que corresponde a la iglesia donde estamos hoy. Vemos que es mixta en nuestra iglesia local, pero entendemos también de que otras iglesias locales en la antigüedad ya pasaron, obviamente, y han tenido también muchos santos, muchos regenerados. Vemos la lista, la fila que va muy largo, y esto apunta obviamente a nuestros hermanos del Antiguo Testamento, a otras iglesias, a otros hermanos, mejor dicho, que ya han partido a la presencia del Señor, que verdaderamente eran creyentes. Así que la iglesia no es algo de ahora nomás, sino que la iglesia se ha manifestado a lo largo de la historia. A veces existe esta tonta idea de que, por dar un ejemplo, no, la iglesia católica romana no es una verdadera iglesia, entonces la iglesia empezó ahí otra vez desde cero de la reforma protestante. ¿Qué significa eso? Porque recordemos de que hay sectas, el mormonismo, por ejemplo, dice eso, de que se perdió el sacerdocio, de que vino otra vez Jesucristo supuestamente a las Américas para darle la llave del sacerdocio, porque la iglesia, toda la iglesia había apostatado y de que necesitaban restaurar la verdadera iglesia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el mormonismo ahí? De que la palabra del Señor Jesús, donde dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, no se cumplieron, de que la iglesia apostató y se acabó la iglesia, se acabaron los creyentes y por eso empezó el mormonismo, por eso empezó la secta de Testigos de Jehová y hay otras más que aparecieron allá por el 1800. Así que vemos entonces de que el Señor siempre ha tenido pueblo, a pesar de que dentro de las iglesias la doctrina era tal vez más pura o menos pura, siempre han habido hermanos que han sido regenerados y salvados por el Señor. La iglesia del Señor, la iglesia invisible, no ha terminado, no ha pasado, y el Señor se ha guardado para él un pueblo santo y regenerado. Ok. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, casi siempre vemos que la palabra de Dios le habla a los creyentes. Por ejemplo, Pablo en el libro de Efesios le dice a los santos que están en Éfeso, siempre le trata de santos, siempre le trata de hermanos, e incluso a los Gálatas que le dice tontos, que le dice necios, tercos, les confirma en fe después. Aún en los hebreos también pasa lo mismo, le dice, cuidado que van a caer, ya no hay ustedes perdón para ustedes si dejan a Cristo y vuelven al judaísmo, pero al final le dicen, no somos de los que retroceden para perdición, sino que perseveramos. Así que por más de que la iglesia, las cartas siempre hablan de esta manera a la iglesia, parece que se refiere siempre a la iglesia invisible. También hay lugares como Primera de Corintios 5, el caso del incesto que había en la iglesia de Corinto, que los hermanos en la iglesia de Corinto no decían nada, permitían de que había una relación incestuosa ahí. Y Pablo dice, ¿cómo es esto que ustedes pueden permitir? Esto que aún es vergonzoso entre los incrédulos. Saquen al incrédulo de entre vosotros y déjenlo que se vaya con Satanás si quiere vivir de esa manera. Entonces, hay veces que la Biblia sí también habla de esta manera, en un sentido negativo para la iglesia visible, pero por lo general siempre tiene un tinte de confirmarlos en fe, no sabiendo obviamente cuáles son los regenerados y cuáles son los no regenerados. Ahí vemos entonces de que la iglesia siempre va a ser purificada y siempre hay una iglesia. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, esto será una realidad completa. Ya no habrá impíos, incrédulos en la congregación de los santos. Seremos puros y santos y sin manchas, totalmente regenerados. Ahí terminamos entonces mi segunda parte, donde la iglesia es santa. Ya vemos entonces la primera parte, tenemos la autorización del Señor
Sí, el Antiguo Testamento y el Nuevo confirma de que la iglesia no empezó en el Nuevo, sino que es una continuación del Antiguo. Sí. La iglesia es santa. Sí. Hay una santidad interna y externa. Sí. La iglesia tiene una membresía mixta. Sí. Creyentes y no creyentes dentro de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Ahí hablamos entonces ahí entendemos las parábolas del reino, donde dice que el reino de Dios es como la red que se tiró y se juntó muchos peces. Algunos son buenos y otros malos. La red, viendo que es la iglesia, atrapando esos pescados, juntándolos en un lugar y al final, sabemos, al final de los tiempos vendrá, obviamente, y se separará los buenos peces de los malos peces. Así que ahí vemos entonces que la membresía es mixta. Jamás permitan entonces, hermanos, que digan que la iglesia está conformada solamente por regenerados. Si te dicen eso, vos preguntarle, ¿a qué te referís? ¿A la iglesia visible o invisible? Porque la visible, es decir, la iglesia local, siempre van a haber regenerados y no regenerados, o creyentes y incrédulos, o hipócritas, o falsos profesantes. Pero si te referís a la universal, tenés razón, hermano. La iglesia del Señor, que es universal, que está en todo lugar, o el Señor que tiene su pueblo en muchos lugares y también no solamente en el presente, si lo ha tenido también en el pasado, no solamente con la etnia gentil, sino también con la etnia judía. Sí, ahí tenés razón, hermano, la iglesia está conformada por regenerados solamente y te está refiriendo a la iglesia universal, invisible. Pero si te referís a la visible, tenés que siempre saber de que hay membresía mixta. Eso es muy importante. Vamos a ver después por qué. Universal. Cuando hablamos de que la iglesia es universal, ¿a qué nos referimos? Bueno, viendo un poco la definición de universal, ya vimos iglesia visible, invisible, un poco repetitivo aquí, así que voy a ir muy rápido. Hablando de universal, vemos que viene de la palabra católico. ¿Qué? ¿El hermano José va a hablar del catolicismo romano? No. Voy a hablar de la palabra católica como aparece en nuestro credo de los apóstoles. Creo en la Santa Iglesia Católica. Saque. Eso ha sido de tropiezo para muchas personas creyendo de que la iglesia presbiteriana donde se recita este credo apostólico había sido o católica o tiene simpatía con la católica romana y cosas así. No. Católica significa, viene de la palabra cata y también viene de la palabra que tenemos ahí. Ay, perdón, no recuerdo qué significa eso. Bueno, ya enseguida me va a venir. Cuando hablamos de universal, hablamos de que incluye a todos los cristianos en todas las congregaciones. El Señor tiene mucho pueblo en mucho lugar. No porque mi congregación tenga más sana doctrina que otra, significa que la mía es verdadera y la otra, allá en esa iglesia no hay creyentes verdaderos. Entonces, ahí vemos la Iglesia Universal. Cuando hablamos de Iglesia Universal, hablamos de que el Santo Espíritu de Dios ha estado en diferentes iglesias, manifestándose, obrando, edificando, equipando, expandiendo el reino de Dios, llamando a los impíos a la santidad, es decir, a la conversión. A eso se refiere cuando dice universal. Y este era el sentido del credo de los apóstoles cuando fue escrito de que hay una unidad en el Espíritu. A eso nos referimos con que la iglesia es católica o universal, que hay una unidad que es a través del Espíritu Santo, no unidad en que todos creemos lo mismo como la iglesia tiene que gobernarse, por dar un ejemplo secundario o terciario. La iglesia era inclusiva, que esto significa que permitía que muchas iglesias, por más de que ellos tenían discrepancias entre ellos, que algunos no estaban de acuerdo con alguna que otra doctrina, compartían los esenciales que estamos estudiando aquí en el credo de los apóstoles. Cuando el credo de los apóstoles dice que la iglesia, creo en la iglesia católica universal, creo en la Santa Iglesia Católica o universal, está diciendo de que creo de que incluye muchas iglesias y no solamente una, no solamente la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Primera de Corintios 1:2 nos habla de esto. Pablo decía a la iglesia de Dios que está en Corinto, hablando entonces de que hay una iglesia, eclesía, grupo de personas, asamblea, congregación, que estaba en una localidad y ellos son santificados en Cristo, llamados a ser santos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y hay una unidad entre ellos. A eso se refiere universalidad. Estamos unidos en Cristo. La unión es en Cristo. La unión es en el Espíritu Santo que fue dado por el Señor y que hoy está obrando en su santa iglesia. Cipriano de Cartago nos hablaba entonces de que la iglesia son personas unidas, incluyendo los sacerdotes. Por eso se le llama católica y única, hablando de la iglesia universal, no la católica romana per se, sino la iglesia
del Señor. La Iglesia Universal no está dividida, la Iglesia Universal está conectada, está unida, por lo que los sacerdotes, hablando de sacerdotes, personas que tenían la comisión de enseñar la sana doctrina, el credo apostólico o la fe apostólica, ahí vemos un poco del credo niceno y otros más, donde nos habla de que hay una fe verdadera, la fe católica. A eso se refiere una fe, hablando de la naturaleza de Dios y otros elementos más que muestran una verdadera fe. Entonces, luego vemos de que hubo una división, ya vemos, sabemos lo que pasó en Roma, un obispo se tomó atribuciones para sí, dijo yo ahora soy el que manda más aquí, y otras iglesias dijeron no, gracias, nosotros también tenemos una ascendencia apostólica, también apóstoles vinieron por aquí y trajeron no necesitamos seguir su línea. Entonces vemos que hubo un quiebre entonces en el término católico, empezó a dividirse. La Iglesia Católica Romana, fíjense con la contradicción ahí, porque católica significa que universal, pero le pone romana, lo limita a un contexto, a una localidad, a Roma. Eso es una contradicción en sí misma. Así que cuando hablamos de una iglesia católica, no puede limitarse a un solo un lugar, pero ellos lo hicieron así, queriendo decir de que el pontífice de Roma, el obispo de Roma, tenía la preeminencia sobre todos los otros. ¿Por qué? Porque supuestamente tenía las llaves de Pedro o la sucesión de Pedro y cosas así. Pero en fin. Eso es una larga historia. Estamos hablando entonces de la unidad de la iglesia, pero ellos entonces, ¿qué hicieron con esta palabra católica? Lo dividieron. Hoy cuando hablas con estas personas de estas iglesias católicas romanas y ortodoxas orientales, generalmente usan el término católico exclusivo. Nosotros somos los católicos, nosotros tenemos la verdadera iglesia, nosotros somos los que tenemos la sana doctrina sin diluir. Entonces ellos empezaron a decir que todas las demás iglesias estaban equivocadas y que debían suscribirse a lo que ellos creían y cómo ellos interpretaban la Biblia. Ok, pero ya en la Reforma Protestante se vio de que se volvió otra vez al término católico, por eso los reformadores no tenían miedo para decir que la iglesia es católica, verdaderamente católica, es decir, unida en el Espíritu, unida en Cristo. Por eso la Reforma no hizo algo nuevo. La iglesia no empezó otra vez ahí, sino que volvió a traer lo que era el sentido original de la iglesia católica o universal o invisible. A pesar de que había diferencia entre luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas y así sucesivamente, había una unidad y especialmente este credo de los apóstoles nos apunta a esa unidad en Cristo, unidad en el Espíritu Santo. Nosotros los protestantes tenemos entonces la definición católica que corresponde, unidad. No que queremos decir, por ejemplo, yo que me congrego en una iglesia presbiteriana, que la iglesia presbiteriana es la única iglesia sana de todo el mundo, que todas las otras son herejes. No, si yo llego a decir algo así o a suscribirme a ese tipo de declaraciones, soy un sectario, un legalista, alguien que no puede confesar el credo de los apóstoles. Sencillo y plano así. Eso en cuanto a lo que se refiere a la definición de iglesia universal. En cuanto a la iglesia visible, ya habíamos hablado de que la iglesia visible es universal y son todas las personas que están dentro del pacto. Es decir, el Señor llamó a Abraham, formó una nación con él, la iglesia, el pacto abrahámico, Génesis 17, y sabemos que eso continuó después con otros pactos. El Señor administraba toda la redención a través de pactos, pacto con Abraham, pacto abrahámico. Pacto con Moisés, pacto mosaico. Perdón, me salté un pacto que estaba antes de Abraham, que es el pacto noético. Hay un pacto también con Adán, hay un pacto también con David, y ahí terminan los pactos en el Antiguo Testamento, y luego viene el nuevo pacto que ya es con Cristo como sumo sacerdote. Así que, pero la Iglesia Universal se mueve a través de pactos. En este tiempo estamos en el nuevo pacto y en el nuevo pacto, ¿cómo es la membresía? ¿Será que en el nuevo pacto solamente hay una membresía regenerada con creyentes? ¿Es eso lo que vemos en las iglesias locales? No. Juan Knox nos habla entonces de las marcas de la iglesia. Cuando hablamos de las marcas de la iglesia, estamos hablando de que para que una iglesia sea sana, tiene que tener tres elementos: la palabra, los sacramentos y la disciplina. Pero hermano, la mayoría de la iglesia tiene eso. Bueno, ¿cómo se debe predicar la palabra en una iglesia verdaderamente católica o universal?
debe predicarse sin diluirse, sin denuedo, sin sectarismo, sin legalismo, no violentando los textos, sino teniendo una buena interpretación, respetando todos los géneros de los libros, haciendo el trabajo diligente correspondiente para predicar la palabra de Dios, sirviendo al prójimo. Bueno, cuando la palabra es bien predicada, entonces el Señor se manifiesta, el Señor trae a los incrédulos a las iglesias, porque la palabra, perdón, porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra, Romanos capítulo 10. Los sacramentos, muchas iglesias practican la Santa Cena, aún los mormones, aún los testigos de Jehová y algunas otras sectas practican la Santa Cena y cosas así. Sí, pero obviamente cuando hablamos de los sacramentos, tienen que ser administrados correctamente, como corresponde, como la Biblia enseña. Así que estas sectas no enseñan como corresponde, no tienen los elementos correspondientes. eh, y bueno, tienen que administrar correctamente los sacramentos para que puedan ser una verdadera iglesia. Una otra marca de una iglesia verdadera es la disciplina, algo que falta muchísimo en el día de hoy. Personas que van solamente a la iglesia como a un buffet, solamente se va a esta iglesia porque le gusta, qué sé yo, una chica, o porque le gusta la música, o porque le gusta la decoración del templo, o porque a sus hijos le gusta eh, una especie de adoración tipo concierto. Hay gente que va a las iglesias por diferentes motivos y no para verdaderamente escuchar una predicación de la sana doctrina, para participar en una buena administración de los sacramentos. Y hay gente que nunca forma parte de la membresía de una iglesia, por lo tanto nunca pueden ser disciplinados. Dejaron de visitar la iglesia y ahora ya están en otra iglesia. Se pasean de iglesia en iglesia sin sin ningún remordimiento ni convicción de pecado. Entonces, nosotros vemos que esto no debe ser así, de que la iglesia está aquí también. Es cierto, la iglesia está para apoyar, para motivar, para animar, para edificar, pero también la iglesia muestra de que tiene que haber una disciplina, de que los impíos deben ser disciplinados también, especialmente cuando son de tropiezo para la iglesia. La disciplina es algo que hoy falta en muchas iglesias. No quieren ofender al hermano porque es un buen diezmador, porque trae buenas ofrendas, porque tiene el auto que siempre le lleva le trae a la anciana a la iglesia y cosas así. No quieren ofenderle, saben bien que está en pecado. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros pensar de lo que está pasando? Nosotros tenemos que saber de que la iglesia del Señor, tiene que tener una disciplina, tiene que haber una rendición de cuentas. El pastor que está pastoreando su iglesia tiene que haber esto, si no, no es una iglesia verdadera. Es solamente un club social donde se reúnen a escuchar, qué sé yo, sí, la Biblia, pero nunca son disciplinados, no hay una rendición de cuentas, no hay seriedad, no hay interpretación correcta de la palabra de Dios con lo que respecta a la disciplina. Tiene que haber esto para que sea una verdadera iglesia visible de sana doctrina. Iglesia invisible, ya habíamos hablado, que son todas las personas en todos los lugares a lo largo de los siglos que han sido unidas a Cristo para salvación. Esa es la iglesia universal. ¿Por qué es una iglesia invisible? Porque Cristo es su único salvador. Cuando hablamos de eso, no hay salvación en ningún otro. Hay mucha gente que va a sus religiones, a sus sectas, son sinceros, son conservadores y morales tal vez, pero ¿qué está pasando ahí? No hay verdadera piedad porque no está consagrado al nombre de Cristo y no pueden ser salvos. No hay otro nombre, no hay Buda que te salve, no hay Confucio que te salve, no hay hinduismo que te salve, no hay ateísmo que te salve, por más de que se practique como una religión, no. Juan 14 16 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia tiene a Jesucristo como punto central. No hay, la iglesia es exclusivista, no puede haber otro camino, no hay varios caminos, no existe tal cosa como que todos al final se van a salvar. No, Cristo es el camino, si no está en Cristo no se salva. No, yo también le estudio a Jesús, pero también a Confucio, a Buda y a muchos otros eruditos, algunos rabinos, y de todo agarro algún poquito para formar mi religión, mi creencia. No, Jesucristo es la verdad. Nadie va al Padre, nadie va a tener vida eterna si no es por Él. A eso se refiere una iglesia universal que está unida en Cristo y en su cruz, en su obra, en su persona, en su resurrección, en su ascensión. El Cristo que hablamos
¿Tiene diferentes localidades? Sí. ¿En diferentes tiempos? Sí. A eso se refiere la iglesia universal, que tiene un único Salvador, no hay otro. La iglesia invisible nos habla de una sola religión. Cuando venimos a Cristo delante del trono de gracia, o estamos en Adán o estamos en Cristo, no hay dos opciones. Cuando estamos en Adán es porque somos descendencia ordinaria de Adán, venimos de él, naturalmente hablando, biológicamente hablando, venimos de él, pero Adán cayó en su desobediencia, hemos heredado el pecado original y sabemos que tendremos que rendir cuenta no solamente por la falta de justicia que heredamos de Adán, sino también por nuestras propias transgresiones en el tiempo que hemos vivido. Así que si no estamos en Cristo, nos irá muy mal en el día final porque hay una sola religión. No existe esa frase que vemos en internet, la verdadera religión es ser buena persona. No, la verdadera religión es el cristianismo, es estar en Cristo. Religiones falsas por doquier, islam, judaísmo, budismo, zen y muchas otras intentan competir hoy en el mundo de las cosmovisiones para decirle a la gente cómo ha de vivir su vida, pero solamente el cristianismo, como un gran fuerte o baluarte, tiene el acceso a la patria celestial y estos enemigos han de ser derrotados en el día final. Entonces, cuando hablamos entonces de que la iglesia es el pueblo de Dios, que está en pacto con Él, aunque hay una membresía mixta, la forma ordinaria en que las personas se salvan es escuchando el Evangelio. ¿Y dónde se predica el Evangelio? En la iglesia. Cierto, un hermano puede ir y predicar a otra persona que no está en una iglesia, pero esa persona escucha el Evangelio y normalmente, a no ser de que sea una excepción, sea viene a una iglesia local visible, es decir, luego entra dentro del círculo. Por eso podemos decir de que la salvación viene ordinariamente a través de la iglesia, que es la encargada de llevar adelante las buenas nuevas del reino, hacer el reino de Dios visible para los incrédulos. Por eso generalmente se dice que no hay salvación fuera de la iglesia, es decir, vos estás fuera de la iglesia, generalmente de manera ordinaria no hay salvación. Fuera de la iglesia, ¿a qué se refiere esto? De que no hay otra religión, de que Jesucristo es el único que salva. Si escuchaste de Jesús, amén, aleluya, te arrepentiste, confiaste en Él, vení, acoplate ya al pueblo del pacto. Eso es lo que la palabra de Dios te dice y vas a confirmarte en fe al seguir esto y querer estar con otros creyentes, porque si verdaderamente sos regenerado, vas a querer estar con tus hermanos en la fe, con quienes vas a compartir la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva. Cipriano nos decía eso, todo aquel que se separa de la iglesia. Si la iglesia es lo que el Señor ha establecido de manera ordinaria para la salvación, para que vos recibas la predicación del evangelio, los sacramentos, la disciplina, las verdaderas marcas de la iglesia, para que el reino de Dios sea expandido primordialmente por la iglesia, que debe permear toda la verdad, que tiene que ser sal y luz. ¿Cómo puede haber entonces salvación fuera de la iglesia? Sí, se te llama a vos desde afuera, pero luego entras. No hay, como decía nuestro hermano Cipriano, no puede haber de manera ordinaria entonces salvación. Yo ya no quiero saber más nada de la iglesia, yo le voy a seguir a Jesús a mi manera, no mañana desde mi casa, ahí por internet, y no me voy a congregar y bueno, voy a tener un poquito de todo. No, no existe tal cosa. Por eso que cuando alguien es excomulgado o sacado de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Sale de la comunidad del pacto, ha sido disciplinado con la esperanza también de que él vea después su pecado, de que vea que en el mundo no hay salvación, de que el cristianismo es la verdadera religión, de que solo Cristo salva. Por eso Pablo le decía a los corintios, saquen al impío que está practicando el incesto de entre ustedes, entréguenlo a Satanás. Por ahí el Señor le place traerle de nuevo y algunos eruditos dicen de que esto se dio porque después en el libro de Corintios capítulo 2 perdón, en la segunda carta de Corintios hay una pequeña referencia que parece ser que el hermano que era incestuoso se arrepintió, aunque no es concluyente, pero parece ser que sí. Ok, entonces cuando el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nos está hablando de qué? De que la iglesia es la comunidad pactual de Dios y los sacramentos, como aquí vemos, se practican dentro de la iglesia, visible. Fuera de la iglesia no tenés Santa Cena. Fuera de la iglesia no tenés bautismo. Por eso de manera ordinaria los bautismos, los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena deben practicarse dentro de la iglesia.
local, visible. Es decir, no porque yo soy creyente voy a salir por ahí como una especie de apóstol a empezar a evangelizarle a alguien y yo llevarle nomás en el río, bautizarle ya ahí nomás y lo hago esto de manera ordinaria total. Yo también soy sacerdote porque la palabra de Dios dice nación santa, real sacerdocio. Viste, yo soy sacerdote, yo también puedo hacer. No, hermanos, eso es para testimonio de la iglesia. Esos hermanos que son evangelizados tienen que ser traídos a la iglesia a formar parte de la comunidad pactual. Sí, la comunidad donde es mixta, creyentes y no creyentes, sí. Ahí escuchan la predicación de la palabra, ahí se bautizan, ahí reciben los sacramentos. Así es como el Señor ha establecido las reglas de su iglesia. Yo no puedo venir a querer jugar a la iglesia e inventar mis propias reglas. No puede ser esto de manera ordinaria. Sí, hay excepciones. Estuve en un país extranjero, fui de vacaciones, le prediqué el evangelio, no había iglesia, estábamos en el medio de la jungla, listo, ya está, bautizarle, regalarle una Biblia, si él, obviamente, y decirle que siga, que vaya a predicar a otras personas, lo natural, conforme a al diseño del Señor, es que en esa parte del Amazonas, ahí, esa persona en el medio de la jungla le evangelice a otros, se conforme una iglesia, luego los oficiales, es decir, pastores y ancianos, y luego ahí se practique la Santa Cena, el bautismo y todo eso. Eso es, diríamos que como pudiera darse de manera extraordinaria vos bautizándole a alguien ahí en el medio de la jungla o participando de la Santa Cena. Eso hacen algunos misioneros. Así que eso es una excepción, ¿ok? Pero es también el patrón para plantar iglesias, la plantación de iglesias. Así que eso es lo que vemos en este gráfico. Ahí vemos el gráfico dentro, donde están creyentes y no creyentes, y alguien que estaba fuera de la iglesia, que recibió el evangelio, que fue predicado, ¿es regenerado? Sí. El Señor tiene verdaderos creyentes, incluso hoy en algunas iglesias falsas. Sí, ¿por qué no? Puede ser. Pero por lo general esas personas no quedan en esas iglesias falsas. Por dar un ejemplo, ¿será que hay verdaderos hijos de Dios dentro de la Iglesia Católica Romana? ¿Quién puede encajonar al Señor y decir de que ahí dentro no hay verdaderamente hermanos en la fe con quienes compartiremos la eternidad adorando a Cristo? Sí, estuvieron en una iglesia menos pura, con la controversia romana, donde incluso los sacramentos errados totalmente y cosas así, el bautismo, bueno, hay muchas cosas que pudiéramos discrepar con Roma, pero sí, de manera extraordinaria, excepcional, hay creyentes que terminan su vida fuera de una verdadera iglesia, de una verdadera iglesia de sana doctrina, que termina siendo salvos. No sabemos qué pasó, por ejemplo, con el eunuco a quien Felipe bautizó. Algunos dicen que fue después allá por Persia y por eso los reyes magos después vinieron junto a Jesús, porque el legado de ese eunuco llegó hasta ahí y muchas otras cosas más. Felipe creo que fue también por ahí a predicar al apóstol. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto de que puede haber creyentes fuera de una congregación local? De manera extraordinaria. De manera ordinaria, generalmente no. Eso entonces con lo que respecta a la Iglesia Universal. Cuando hablamos ya entonces de comunión de los santos, nuestro credo de los apóstoles dice: creo en la Santa Iglesia Universal Católica, en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia. Los santos están dentro de una iglesia. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? Ya vimos que los santos, habíamos hablado de que los santos, puede haber una santidad interna y externa. Se le llama también en la palabra de Dios a santos, sabiendo incluso de que ahí puede que haya incrédulos. Sí, hay una santidad externa. Recordemos de que una persona que está casada con un incrédulo que vino a la fe, pero su marido no quiere convertirse o no quiere arrepentirse, esa persona está siendo santificada también, recibiendo beneficios de aquel cónyuge creyente. Así que la iglesia o los santos son mixtos, ahí vemos este círculo, y tienen aún comunión entre ellos. No es que solamente la comunión se da en los verdaderos hijos de Dios nomás. En la práctica sabemos que eso no es así. Cuando hablamos de comunión, hablamos de la palabra koinonía, es decir, que tenemos un compañerismo, que pasamos tiempo con otros hermanos, que tenemos momentos agradables, increíbles con hermanos, qué espectacular ese hermano, esa hermana, wow, cómo el Señor obra en su vida. Pero después vemos que se apartó del Señor, nunca más volvió, se volvió alcohólico, vivió en concubinato, habló peste de la iglesia. Wow, había sido, no era
regenerado, pero en algún momento tuvimos coinonía con esa persona que creímos que era hermano, pero había sido, tenía solamente una santidad externa. Es decir, recibió los beneficios de compartir tiempo con nosotros, habló, entre comillas, cristianés, conoce la Biblia, habla la Biblia, recita la Biblia, conoce muchas cosas de la Biblia, pero prefiere vivir como demonio. Bueno, con ellos ya no tenemos coinonía, sino con los hermanos que hoy están dentro de nuestra iglesia local y también, ¿por qué no?, en otras iglesias, obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de coinonía, no solamente se refiere a este compañerismo, sino también la coinonía también habla de lo que es la administración de los bienes, o en el caso del dinero, por ejemplo, también cuando se habla de ofrendar, se habla de ayudar a la iglesia, se habla de diezmar, ahí también hay coinonía porque nos ayudamos mutuamente, es decir, compartimos nuestros bienes, hay un compañerismo entre los miembros de la iglesia, este compartir que tenemos en común y hay una mutua dependencia entre nosotros. Cuando un hermano sufre, nosotros sufrimos con él, oramos con él, vemos si está dentro de nuestras posibilidades económicas o de tiempo o de talentos para bendecir su vida. Eso es comunión. Así que no es comunión, no es como algunos quisieron malinterpretar que había sido el cristianismo enseña el comunismo, porque ahí dice que en Hechos 2 que los apóstoles vendieron todo lo que tenían y tenían todas las cosas en común. No, eso es una tergiversación del diablo. ¿Ok? Cuando hay comunión, hablamos de comunión de qué? De los santos. En la iglesia visible ya sabemos que la iglesia visible es una iglesia local y en esa iglesia local hay medios de gracia. ¿Qué es lo que hay en esa iglesia local que tenemos como comunión? Medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Herramientas, mecanismos que Dios usa ordinariamente para dar gracia a su pueblo. Algunas cosas que pueden ser llamadas medios de gracia son, por ejemplo, la adversidad y el sufrimiento. Cuando el Señor nos permite pasar por este tipo de cosas, aprendemos fe, aprendemos constancia, nos acercamos más en oración al Señor, aprendemos a perdonar, muchas otras cosas más. También la fe es un don de Dios, no es algo que yo ejerzo de mi propia voluntad en mi naturaleza caída, sino que con un corazón nuevo puedo tener una fe verdadera que confía plenamente en Cristo, no una mera fe intelectual, no una mera fe que tienen los demonios, no, que saben que Dios es real, pero lo niegan con su obra. No, es una fe con frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos caridad o amor, somos generosos, somos caritativos, somos amorosos con otros hermanos. Esto es un medio de gracia que reciben las personas cuando vienen a la iglesia. Dentro de la iglesia visible vemos estas cosas. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay fe? Sí. ¿Hay amor? Sí. ¿Hay compañerismo? Sí. Por eso que las vigilias, las oraciones, el culto, todo eso es tan importante. El ir a la iglesia, hay un compañerismo, es un medio que el Señor utiliza para fortalecernos en los tiempos difíciles, en los tiempos de desánimo. Pero oficialmente hablando, hay tres categorías que generalmente la palabra indica más de que son medios de gracia más ordinarios, que son la palabra de Dios. Cuando voy a la iglesia visible, ahí veo que el Señor me predica su palabra, perdón, el siervo predica la palabra y yo recibo la palabra, edifica mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de sentir. Entonces, ahí vemos que también en los sacramentos también recibimos verdadero alimento espiritual del Señor, somos fortalecidos y salimos con poder para testificar y vivir vidas santas. Vemos que la oración también es un medio de gracia que nos consuela, nos anima, nos capacita. Todo esto es medios, es decir, herramientas que el Señor utiliza para fortalecernos y darnos gracia para vivir vidas santas y ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Por ejemplo, nuestro Catecismo de Fe de Westminster nos habla de que hay medios externos ordinarios, por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención o salvación. ¿Cuáles son esos medios ordinarios? Bueno, las ordenanzas, la palabra, los sacramentos y la oración, como recién vimos aquí, son las cosas que el Señor utiliza o los instrumentos que el Señor utiliza para que la gracia llegue de manera eficaz. Me fui a la congregación, al culto, el pastor predicó, el Señor obró en mi corazón y hubo eficacia, hubo un cambio, una transformación. Yo la primera vez que llegué a la iglesia, escuché el evangelio, el Señor me dio un nuevo corazón, su Espíritu Santo y llegué a la salvación, es decir, soy un elegido del Señor. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos entonces en los medios de gracia cada vez que nos congregamos en una iglesia visible. La predicación de la palabra, los sacramentos y la oración son los tres medios de gracia
más predominantes en una iglesia visible, local, donde el Señor está obrando. Ese es un medio de gracia. Dones espirituales, sabemos que los dones son para adoración, para construir la iglesia del Señor. También hay dones que muestran, señalan a los incrédulos que nos visitan en la congregación. Y también sabemos que hay dones que muchos incrédulos experimentan por algún tiempo, se bautizaron, predicaron, hicieron evangelismo, nambrena, como ellos no había otro en la iglesia, pero después había sido, se apartaron y había sido, eran hijos de Satanás. Bueno, esos dones que ellos gustaron ya no lo tienen, ya no se deleitan en ellos. Al final vemos entonces de que esos incrédulos fueron condenados, pero en algún tiempo disfrutaron de esos dones en la iglesia visible del Señor. Entonces, otra cosa que también la iglesia visible provee para edificación son los bienes materiales. Vemos cómo los hermanos tenían oportunidad al ir y ser parte de una congregación de compartir sus bienes, de bendecir a las otras personas, qué sé yo, traer donaciones de ropa, alimento, dar hospedaje, muchas cosas que pudieran ser de bendición cuando formamos parte de una iglesia local. Hay generosidad, hay hermanos que quieren bendecir, como dice la palabra, mayormente a los de la fe, hacer el bien. Así que eso es lo que vemos entonces en diferentes partes de la escritura, hermanos compartiendo sus recursos, sus tiempos, sus talentos para bendición de otros. E incluso esto a mí me sorprendió, algo que yo no sabía. Dice aquí Clemente de que hace tiempo atrás, cuando había el tema de la esclavitud, a veces la gente entraba en esclavitud por causas de deudas, había otros hermanos, qué sé yo. Supongamos que había un hermano soltero que vio que un padre entró en una deuda que no pudo pagar, entonces tuvo que ofrecerse como esclavo, dejando obviamente al azar, al margen, al abandono a su familia porque tenía que pagar su deuda. Y bueno, el hermano soltero, ¿qué hizo? Intercambió su lugar con ese hermano casado y le dio libertad y él se fue a ser esclavo para que el hermano padre pudiera ir y criar a sus hijos en el temor y la amonestación del Señor. Wow, algo que yo nunca había pensado, algo que nunca escuché, visto aquí, qué generosidad, qué amor sacrificial, qué espectacular, la verdad, lo que los hermanos habían hecho. Y aquí Clemente nos da testimonio de eso. Segunda de Corintios también dice que hermanos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, es decir, sacrificialmente, no solamente orando, sino sacrificando tiempo, dinero, esfuerzo, talentos. Y esto es la voluntad de Dios para aquellos que son parte de la iglesia visible, compartir sus recursos. ¿Por qué? Porque es una muestra de su amor, de su filiación con Cristo y del amor que tienen por sus hermanos y por la causa de Cristo, por su iglesia. Aman a la iglesia. No es que vienen simplemente a surtirse de la iglesia como un buffet. No, quieren servir, quieren bendecir, quieren dar sacrificialmente, quieren que la iglesia siga expandiendo el reino de Dios. Eso con lo que respecta a la comunión de la iglesia visible. Pero en la iglesia invisible, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí vemos que unión con Cristo y unión con creyentes. Cuando hablamos de la iglesia invisible, que ya sabemos que está compuesta por todas aquellas personas que son regenerados, es decir, que confiaron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados, están en Él, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, que esperaban al Mesías, revelado en Génesis 3:15, que eran la iglesia de Dios, que tenían los oráculos de Dios, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Aún estas personas eh, son parte de la iglesia visible. Es decir, yo tengo hermanos que hoy están con Cristo que eran de la Edad Media, sí. De la era de la patrística, sí. Tengo hermanos con quienes compartiré comunión que son de la iglesia invisible de Dios que yo ni siquiera conozco, hermanos a quien tal vez yo hoy leo libros de ellos o citas como acabamos de leer de Cipriano, Atanasio y muchos otros hermanos que lucharon por la fe con quienes tendremos comunión en los cielos nuevos y tierra nueva cuando el Señor venga. Y bueno, tal vez si partimos antes ya tendremos una comunión espiritual con ellos y con el Señor, pero eso es para otro día. Ok, Primera Corintios 6:15 nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿cierto? Somos parte de una iglesia invisible con otros hermanos y con Cristo, pero no solamente nuestros espíritus, nuestro cuerpo también, que es el templo del Espíritu Santo. No caigamos en la herejía del gnosticismo, aquella doctrina diabólica con la que nuestros primeros
hermanos allá en la iglesia del primer siglo empezaban a luchar gente que decía, no importa lo que haga con tu cuerpo, total lo que importa es el espíritu. No, el cuerpo también es importante, hermanos. Charles Spurgeon nos decía de que hay una unión vital entre nosotros, los hermanos, en Cristo, pero con Cristo hay una unión y esa unión es en Cristo. No es que todos nos gusta la iglesia presbiteriana y todos queremos ser nomás presbiterianos, por eso no hacemos todo presbiteriano. No, la unión más fuerte que tenemos es en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra afiliación es Cristo. Tenemos la camiseta de Cristo. Tenemos la nueva naturaleza que nos dio el Espíritu Santo comprado por Cristo. Estos son los esenciales que tenemos con la iglesia invisible. Hay una unión con los otros, con Cristo, a través de qué? De la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta parte puede confrontar un poco porque tenemos hermanos de distintas épocas con quienes tal vez discrepamos de doctrinas que ellos enseñaron, pero que bueno, doctrinas que no terminaron condenándoles como herejías, sino que al final llegaron a la fe, también llegaron a la verdadera salvación. Aquí tenemos pasajes como en Romanos 12, Gálatas 3 y Efesios 4, donde nos habla que en Cristo somos hermanos, en Cristo tenemos filiación, tenemos hermandad, no como aquellos clubes sociales, no como la barra brava de un club que se reúnen solamente a celebrar las victorias de su equipo o ir a ver el partido y cosas así, no, hay algo más fuerte. Hay algo más fuerte que nos une y es Cristo, es nuestra filiación en Cristo. Juan 17, el Señor orando al Padre, diciendo esta famosa oración sacerdotal, intercediendo no solamente por el mensaje que los apóstoles habían de recibir o que habían recibido y que habían de esparcir por el mundo, sino por aquellos que iban a recibir ese mensaje, es decir, nosotros, hoy, creyentes en el siglo XXI, el Señor intercedió por nosotros para que seamos uno en aquellas doctrinas verdaderas y esenciales específicamente hasta donde podemos, llegamos obviamente en las doctrinas esenciales y aquellas doctrinas que son secundarias a la salvación o terciarias o cuaternarias, podemos discrepar y por eso no vamos a perder comunión, por eso no vamos a perder nuestra ciudadanía en los cielos. Así que cuando hablamos otra vez de iglesia visible e invisible, entendemos entonces que en la iglesia visible, que es lo que podemos ver, cuerpos de personas que se van a la iglesia los domingos, los miércoles, la reunión de oración, las vigilias, los viernes, etcétera. Ahí vemos de que hay relación, hay cosas que experimentamos dentro de la iglesia, eso es la iglesia visible. Pero en la iglesia invisible pasan cosas espirituales. Sentimos la oración de los hermanos. Sentimos de que el Espíritu Santo obra en medio nuestro, de que hay avivamiento de su palabra, que hay avivamiento, de que vivimos vidas santas. Y todo esto lo compartimos de una manera esencial, es decir, ontológicamente. Y cuando hablamos de ontológicamente, hablamos de la naturaleza, porque tenemos naturalezas nuevas, somos nuevas criaturas, podemos experimentar esto con otros hermanos de otras localidades. Yo, por ejemplo, no estoy en una iglesia, qué sé yo, allá en Camboya, pero si veo un video de hermanos adorando ahí, yo siento en mi espíritu, porque esos son hermanos. Visto una vez un video de unos hermanos, creo que eran chinos, recibiendo Biblias por primera vez ahí en la iglesia, en la catacumba, porque estaba prohibido la China comunista, llorando, abrazando sus Biblias. Impresionante, a mí me tocó tan fuerte que cómo valoran su Biblia, cómo para ellos era un tesoro, decía. Bueno, eso yo lo sentí en una manera espiritual porque tengo la misma naturaleza que ellos, porque yo también atesoro la palabra de Dios, porque el Señor puso ese sentir, ese querer y hacer de su buena voluntad en mí por mi nueva naturaleza. Una persona que es un impío o un hipócrita o un falso profesante no va a ver nada, tal vez no va a sentir nada, tal vez sí, pero va a ser de manera, qué sé yo, temporal, como se ven esos pequeños videos que a veces son muy tiernos, pero que después pasa y ni te interesa más después. Para nosotros no. Vemos verdadera hermandad con estos hermanos. Entonces, ¿hay una iglesia en el cielo hoy? Sí, aquellos que ya han partido a la presencia del Señor están ahí en espíritu, ya gozando de las primicias en la presencia del Señor sin su cuerpo, porque eso va a venir al final del día, al final de los tiempos, perdón.
Y también aquí tenemos comunión con otros hermanos en la iglesia en la tierra, en diferentes localidades, diferentes países, diferentes continentes. Hay una hermandad que tenemos con ellos, no solamente con ellos, sino con otros hermanos de diferentes épocas. Hay una hermandad que no podemos comparar, que no hay igual. Entonces, ¿la iglesia es la novia de Cristo? Sí. Por eso es tan especial, una novia ataviada, pura, sin mancha, que aguarda las bodas del Cordero. La iglesia no es algo, algo insignificante, sino es lo que el Señor ha establecido para la santificación. Vemos las bodas del Cordero aquí, en estas dos sillas nupciales. Vemos también de que en Apocalipsis también va a haber un gran momento donde va a haber un estruendo y va, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Va a venir el día de las bodas del Cordero, porque Cristo nos va a llamar a que nos gocemos, nos alegremos y demos gloria en las bodas del Cordero, porque somos su esposa, la iglesia es su esposa. No es su amante, no es una desconocida, es su esposa, por quien murió, a quien santifica, a quien equipa para la buena batalla, para el evangelismo, para expandir el reino de Dios. Esto es lo que el Señor hace con su iglesia. Esto es lo que nosotros hemos aprendido entonces en esta clase, como el Señor da la autorización de que su iglesia es su idea. No tenemos opción, tenemos que congregarnos, tenemos que ser parte de una iglesia visible, tenemos que valorar y atesorar de que la iglesia es santa, pura, sin mancha. ¿Cierto? Hay incrédulos que están en medio nuestro. Sí, oramos por ellos, seguimos predicándoles. Si le vemos en desobediencia, les animamos a que puedan perseverar en el Señor, ayunamos con ellos, oramos con ellos, le predicamos la palabra también conforme a la medida de los dones que el Señor nos ha dado. Entendemos también de que hay una iglesia universal y esto nos aleja de todo tipo de legalismo, de sectarismo, eh, de falsa indignación, porque si yo veo que mis hermanos están ahí y bueno, no tienen lo que yo tengo hoy o la creencia que yo tengo hoy, digo, wow, discrepo con esa idea, pero sé que el Señor los ama y murió por ellos, por lo tanto, yo los voy a amar, los voy a entender en compasión de que no han llegado tal vez a una doctrina tal vez que a mí me parece más bíblica, pero también me da una comunión, una compasión con ellos. Esto es lo que nos muestra, ahí puedo tener verdadera comunión con ellos, así puedo llegar a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta ponencia? En este credo de los apóstoles, hemos explorado la doctrina de la iglesia, hemos observado que el Señor autoriza a la iglesia como una comunidad especial. ¿De quién? De Él, no de los hombres. La iglesia es una idea de Dios, es especial para Dios, es una comunidad de Dios. Hemos visto de que es santa, está apartada para Dios, hay una santidad externa e interna, hay pureza, está apartada del mundo, no es lo mismo estar en el mundo y que estar en la iglesia, ser parte de una congregación. Hemos hablado de su naturaleza universal, de que hay una iglesia conformada por los verdaderos creyentes, no solamente de este tiempo, no solamente de nuestra localidad, sino de diferentes lugares y de diferentes tiempos, aún en el Antiguo Testamento en Israel. Hemos explicado cuál es la comunión de los santos. Hemos incluso visto cómo cristianos modernos hoy tienen diferentes ideas de lo que es la iglesia, hay cosas en las cuales discrepamos, pero con este credo de los apóstoles tenemos una unidad. Hablamos de los esenciales de una iglesia, que es hay unidad en el espíritu y hay unión en Cristo. Eso es lo que une a la iglesia. No es un club social, no es una mera reunión, no es solamente una idea, no es solamente algo que nos da propósito, sino que es una idea de Dios donde somos fortalecidos para ser hechos conforme a la iglesia, a la imagen de Cristo. Es un instrumento santificador que saca de nosotros las costras de pecado, nos ayuda a ir a través de los medios de gracia, la predicación de la palabra, la sana doctrina, el participar de los sacramentos. Si hoy no estamos bien, tenemos que anhelar, prepararnos, orar, ayunar para poder llegar a ir a las vigilias, para poder participar de los sacramentos y recibir el verdadero alimento espiritual, que es un anticipo de las bodas del Cordero. Y también tenemos que siempre fomentar de que nuestra iglesia no haya pecado impenitente, sino que haya una pureza, de que haya santidad, de que el pecado no esté en medio de nosotros y nadie diga nada, sino que tenemos que también saber de que nuestros
líderes tienen que aplicar la disciplina y cuando lo hacen no tenemos que condenarle y decir por nuestros líderes, qué bárbaro, ¿cómo puede? Ellos pues son perfectos, ¿qué? ¿Por qué disciplinaron al pobre hermanito que está luchando con la fornicación? No, ese es el trabajo de los oficiales. El Señor les dio a ellos las llaves para llevar a cabo la disciplina. Ellos fueron elegidos por la congregación para llevar y purificar la iglesia santa, pura y sin mancha. Y todo esto apunta a expandir el reino de Dios porque somos su pueblo. Somos unidos a Él, a Cristo, a nuestro Dios Trino y también a otros hermanos. Así que con esto el Señor está obrando en nosotros, obrando en su iglesia, obrando en el mundo. La iglesia sigue expandiendo el reino de Dios y con esto damos entonces terminado un poco lo que es la presentación de este quinto capítulo que es la iglesia que vemos en nuestro credo de los apóstoles. Un segundo, por favor, hermano, no se retiren.